Son ahora mismo ya, bueno, las 9 menos 9 minutos de la noche y tenemos a nuestra primera invitada y es un auténtico placer y un lujo, un honor tener a una invitada de estas características en el Café de la Lluvia. Vamos a hablar un ratito con Clara Marcellán, que es conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen, Madrid, en Madrid, y además es comisaria de una exposición que podemos ver hasta el 31 de mayo de este año, que se titula Hammershøi, el ojo que escucha. Muy buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Placer estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos en este Café de la Lluvia, como digo. Con el Thyssen hemos estado en el Thyssen en algunas ocasiones, hemos hecho cosas con vosotros y este autor nos ha llamado poderosamente la atención porque es una de esas figuras que, envuelta en bruma, una bruma que poco a poco se va disipando con muestras como esta y el trabajo que estáis haciendo también en el Thyssen y otras instituciones. Y vamos a intentar desentrañar los misterios de este autor. Esto no es un programa de misterios, es un programa de humanidades, pero todo se entiende. Si te parece, vamos a comenzar por los orígenes, por el inicio de la exposición. ¿Cómo empieza a fraguarse también para que la gente entienda cómo este tipo de muestras, el origen, ¿no? Cómo germinan y acaba en lo que es una exposición bastante grande sobre un autor del que realmente poco sabíamos hasta la década de los 80. Mm, sí, pues en mi caso la verdad es que me acerco a su obra por primera vez en 2007 a través de una exposición que se celebra en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, en la que se compara la obra de Hammershøi con la del cineasta Dreyer. Y me fascina, yo nunca había visto obra de Hammershøi. Y desde entonces se queda, ¿no? Por ahí en algún lugar en mi cabeza. Es verdad que después de aquello no hay muchas más ocasiones en las que pueda ver su obra porque es un artista del que no hay obra en colecciones públicas españolas y tampoco estaba muy bien representado en colecciones fuera de Dinamarca. Es un artista que también le interesaba mucho al director de nuestro museo y hace 3 años estábamos pensando en posibles proyectos y entonces nos planteamos la posibilidad de dedicar una retrospectiva en España para, bueno, pues para acercarlo a un público que había tenido muy pocas ocasiones para ver su obra. Además es un artista, bueno, pues tiene mucha influencia de los pintores holandeses del siglo XVII, por ejemplo, que están muy bien representados en nuestra colección. Y aunque nosotros no tenemos obra de él en nuestra colección, bueno, nos parecía muy interesante verlo en el marco de nuestras colecciones permanentes. Así que, bueno, hacemos un primer tanteo con los museos que albergan la mayor parte de su obra, que como digo, están en Dinamarca. Eh, Apoyan la idea porque, bueno, están muy interesados en dar a conocer a este artista danés fuera de sus fronteras. Y la verdad es que desde entonces pues, empezamos a lanzar peticiones hasta llegar a las 70 horas de Hammershøi que hemos conseguido reunir para esta ocasión, que cubren, digamos, toda su trayectoria y que están acompañadas de 19 horas de otros artistas contemporáneos que ayudan un poco a contextualizarle y a entender mejor cómo llega a ser lo que es. ¿Qué instituciones, son muchas, ¿no? Pero ¿cuáles son las instituciones que más contenido, más peso han tenido para esta exposición, ¿no? Las que os han cedido más obras. Pues la más importante es el SMK, que es la Galería Nacional de Dinamarca, que está en Copenhague y que tiene más de 60 obras de este artista y bueno, nos ha apoyado con 14 obras. Eh, Algunas de ellas muy importantes porque son hitos en su carrera, ¿no? Por ejemplo, la primera obra que vende a un museo público la tenemos en la exposición, ¿no? Que es una vista de un palacio en Copenhague, que la pinta en 1896 y ese mismo año se la compra la Galería Nacional de Dinamarca. Y bueno, la verdad es que ellos nos han ayudado a conseguir, digamos, obras fundamentales, pero luego hay, por ejemplo, una colección privada, la colección David, que nos presta 6 obras también, que es un museo privado dentro de Copenhague. Hay otro museo, Ordrup Gård, que también está en Copenhague, que nos ha prestado uno de los iconos de Hammershøi, que son las motas de polvo bailando en los haces de luz, que es bueno, una obra fundamental y de las que despertó mayor admiración tanto en vida del artista y hoy todavía sigue siendo una de las obras más queridas.
Y bueno, la verdad es que al final tenemos 45 prestadores, que son un montón, Es una barbaridad, no de podemos 14 mencionarlos a todos. países. Todos tienen su relevancia, por supuesto, porque si no, no hubiese sido posible la exposición. Pero claro, es imposible mencionar efectivamente a todas las personas todas las instituciones que han, y también personas, ¿no? Y privados que han prestado para esta exposición. Una exposición que, digamos que el Thyssen es la mitad de su camino, que esta exposición sigue. Sí, 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 la verdad es que cuando ya el proyecto estaba lanzado y ya llevamos como un año y pico de preparativos, nos contactó la Kunsthaus de Zúrich diciendo que estaba interesada en el proyecto y que querían intentarse segunda sede. Así que hicimos un primer tanteo para ver si era factible y vimos que sí, que era viable. Así que el 3 de julio se inaugura la exposición allí, que bueno, va a ser una versión, no va a ser exactamente lo que tenemos en Madrid, pero bueno, va a tener una segunda vida. O sea Qué que bueno. estamos muy contentos con Qué eso. bueno. Vamos a acercarnos, a adentrarnos a la sala para que nos expliques cómo habéis articulado, en qué fases, que las menciones. Luego iremos desgranando, ¿no? Pero que menciones las fases en las cuales habéis articulado, como digo, la exposición, itinerarios. Vale, pues no es una exposición estrictamente cronológica porque no hay, digamos, una evolución muy destacable en su obra. Él casi desde el comienzo encuentra sus motivos, su técnica y su paleta, entonces no varía muchísimo. Con lo cual hemos decidido organizarla por géneros. Hay una primera sala que funciona a modo introductorio, que se llama Obertura y que marca un poco el tono de lo que va a ser toda su trayectoria. Y allí tenemos pues, las primeras obras que pinta, obras importantes que son con las que se presenta al público en esos primeros años de formación. Luego tenemos una sección dedicada a retratos y figuras. De ahí pasamos a los interiores, que son, digamos, el género estrella dentro de su producción y el que la hace más famoso. Luego tenemos otra sección dedicada a paisajes, que es otro género que a él le gusta mucho, pero que en entrevistas en vida se queja de que nadie quiere comprarle los paisajes, todo el mundo quiere solo los interiores. Y cerramos con una sala que sí que recoge sus años finales, con algunos autorretratos muy interesantes y digamos que con los últimos experimentos que hace antes de morir de manera un poco precipitada en 1916 con 51 años. Muere relativamente joven, aunque sea para la época, Sí, por lo que vemos. es por un cáncer de garganta que le diagnostican, creo que es en 1914 y al cabo de un año y poco fallece. Mm. ¿Por qué fue un gran desconocido hasta la década de los 80 y un poquito más, que ahora se empieza a conocer? Es decir, al final, sin muestras como esta, el artista no se conoce. Entonces, esto es un Mm. esfuerzo mayúsculo el que habéis realizado desde el Museo Thyssen. ¿Y cuál es el motivo? Porque ahora veremos algunas de las obras y bueno, dialogaremos con ellas. Pero claro, no se entiende, ¿no? En esto de la historiografía del arte, por qué Mm. este autor se perdió durante una serie de décadas, prácticamente en el olvido. Sí, pues le pasa algo que le pasa a otros artistas también. Él, claro, está pintando lo que ahora vamos a ver en un momento en el que están haciendo el cubismo, por ejemplo, o el arte abstracto, ¿no? Entonces, él de alguna manera no se incorpora a esos movimientos de vanguardia y hace una pintura que sigue siendo figurativa, aunque con muchas peculiaridades, ¿no? Porque es una figuración muy depurada, que no es estrictamente realista. Eh, y luego tampoco es un gran relaciones públicas, aunque tiene grandes defensores. Mm. Bueno, digamos que cuando muere en 1916 todavía tiene unos años en los que se le dedican exposiciones retrospectivas y su obra se puede ver en algunos museos, pero para la década de 1930, con la consolidación ya de las vanguardias, con la creación de ese canon de lo que es el arte moderno y de lo que es la evolución del arte, del arte moderno, cae en el olvido. O sea, de repente su obra, los museos ya no están interesados en mostrarla en sus colecciones permanentes, están interesadas en mostrar a Picasso, a Matisse.
Y hay que esperar, como dices, hasta la década de 1980 para que una serie de historiadores del arte y de museos en Dinamarca, sobre todo, comiencen de nuevo a recuperar su figura, ¿no? Y es algo que también va a pasar en Estados Unidos a través de una serie de muestras y de historiadores que se van a fijar en él y que de hecho van a reivindicar su carácter casi protomoderno, ¿no? Por la capacidad que tiene de quedarse con lo esencial en los interiores que pinta, por ejemplo, ¿no? Y por su reduccionismo y que es una radicalidad a veces muy sorprendente. Entonces, bueno, se inicia con una tendencia que va a continuar en los 90, va a haber una gran exposición que va de Ordrupor al Museo d'Orsay y luego al Guggenheim de Nueva York en 1997-98. Luego la Royal Academy en Londres, por ejemplo, le va a dedicar una gran retrospectiva en 2008. Y de ahí sigue de nuevo desde los museos daneses con un interés en sacarle, digamos, de sus fronteras y mostrar, por ejemplo, su conexión con el resto de Europa a través de una gran exposición en 2012 que se celebra en la Galería Nacional de Dinamarca y luego va a Múnich. Bueno, eso, y ahora es un no parar, hay muchos Ya, ya. proyectos en marcha. De hecho, cuando empezamos a organizar el nuestro, eso nos dimos cuenta de que había muchos otros museos tratando de organizar retrospectivas, o sea que estábamos ahí todos intentando no pisarnos. Qué bueno, qué buena noticia. Sí, De su biografía, ¿tiene mucha información? Más allá de la obra, de cómo fue su vida, porque estuvo ubicado mucho tiempo en un mismo lugar, si no tengo mal entendido. sí, es verdad que cuando ves su pintura parece que su universo es muy pequeño, o sea, porque es verdad que se dedica a pintar las casas en las que vive, Copenhague, los paisajes que hay en un radio relativamente pequeño, ¿no? Alrededor de Copenhague, pero viaja mucho, o sea, viaja a Holanda en numerosas ocasiones, a Alemania, Francia, Italia, hace 3 viajes largos a Italia. A Inglaterra viaja mucho también y de hecho tiene allí contactos que le ayudan a exponer su obra y a venderla. Lo que pasa es que es verdad que luego en su pintura eso apenas se ve, ¿no? O sea, él al final se queda con motivos que pertenecen a su círculo más cercano. Pero sí que viaja y sí que su obra se ve fuera de Dinamarca en vida y lo que pasa es que es verdad que, como decía antes, no era un gran relaciones Sí. públicas, era una persona muy discreta, muy silenciosa. eh, entonces, es verdad que eso de alguna manera parece que se expande y que contamina todo lo relacionado con él. Vamos a ir, si te parece, ya al contenido, al material del propio autor. Algunas de las características has comentado anteriormente que si no se puede calificar o dividir por fases cronológicas la obra del autor, porque los temas van girando sobre sí mismos, Mm, vamos por tanto, a ver algunos de ellos. Hay una bien. persona en su vida que es el referente, que es su esposa. Me gustaría, que ahora vamos a ver algunos lienzos, que nos hablases acerca de ella y la relevancia que tiene su esposa en la vida, obviamente, de él y también en su arte. Sí, pues él se casa en 1891 con Ida Ilsted, que es la hermana pequeña de otro pintor al que Hammershøi conoce cuando está estudiando, ¿no?, en la Academia de Bellas Artes de Copenhague. Y es una mujer muy discreta, de la que tampoco se sabe mucho, pero que se convierte en su compañera de viajes, en su compañera casi de trabajo, porque empieza a posar para él a diario durante muchos periodos de su vida. Se sabe que tocaba el piano también, entonces era algo que les acompañaba, digamos, a diario también y lo cuentan en algunas de sus cartas. Y es una figura que se está intentando recuperar ahora a través de, ahí en concreto, una historiadora del arte que está preparando un libro sobre parejas y el proceso creativo, ¿no? En algunas parejas escandinavas, y una de las que está estudiando es precisamente la de Wilhelm e Ida. Y bueno, es interesante ver cómo su papel va mucho más allá de ser esa mujer vestida de negro que vemos aquí, por ejemplo, de espaldas, sentada al piano, ¿no? Y es una figura que tiene una presencia constante, o sea, la reconocemos en muchas obras
en las que se ve su rostro y en otras, bueno, sabemos que es ella porque es, digamos que es esa presencia constante en la vida y en la obra de Hammershøi. Hay algunas características, lo describimos un poco, ¿no? Te o cuento un poco para los oyentes del podcast, porque esto también irá a podcast, pero bueno, que la imagen efectivamente que estamos viendo ahora mismo en pantalla es la de su compañera de espaldas tocando el piano pues en un salón, ¿no? Familiar, entiendo. Ujú, Y hay varias cosas a destacar, ¿no? Dentro del mundo del artista, la música y el silencio, ujú, ese binomio indispensable, que esto es como un Ouroboros, ¿no? Es necesario lo uno y lo otro, porque si no, no se entenderían ninguna de las dos cosas. Su ujú, mujer, los interiores, cómo son los interiores normalmente en la vida del autor, cómo los hace. ujú, Y, y la ausencia de personas también en paisajes, ¿no? Que es una de las cosas, o sea, hay varios puntos ahí. Entonces, sí, que está, ya para la gente del podcast, que pues lo hemos descrito, evidentemente ya lo has descrito, Clara, vamos a ir paseando en este viaje, analizando algunas de esas imágenes. Hay una de un violonchelista que ujú, personalmente es una de mis favoritas. Aquí cada uno tenemos como siempre, pues me imagino que tú tendrás algunas de él que dices, estas me gustan más que las otras, destacan ujú, más. Esta me gusta, ahora la vamos a ver. ujú. Este personaje, ¿quién es? Y por qué pinta así, ¿no? Porque realmente es él, esta persona, este músico, el cello y un fondo, bueno, plano, ¿no? Por así decirlo, no hay más. Muy, muy neutro, Muy neutro, sí. sí. Sí, sí, pues la persona a la que vemos tocando el cello es Henry Bramsen y es hijo del gran mecenas de Hammershøi, ¿no? De la persona que le va a apoyar desde 1888, que en esos años le compra casi todo lo que pinta y que también va a ejercer un poco de promotor y de relaciones públicas para él, ¿no? Es el que se va a preocupar de enviar obras suyas a exposiciones, de contactar, de hacer de intermediario, dado que él era tan tímido. Entonces, a través de él, pues va a llegar a contactar Rilke, por ejemplo, el poeta, o un pianista inglés que de repente ve una reproducción de una obra de James y dice, tengo que conocer a este artista, ¿no? Y se convierte también en un gran amigo y un gran coleccionista de su obra. Y el hijo de Alfred Bramsen, Henry Bramsen, era concertista de cello y organizaba muchas veladas y conciertos en su casa. En concreto, el año en el que pinta este retrato de Henry Bramsen, que como dices, o sea, no hay ninguna distracción posible, o sea, todo es el acto de tocar el cello, ¿no? Esa concentración absoluta, ¿no? Que da todo el protagonismo al instrumento, ¿no? Y a ese momento de activarlo de alguna manera. Ese año jamás iba a intentar aprender a tocar el cello también. No lo va, se va a frustrar al cabo del año, al parecer deja las clases, pero es un gran apasionado de la música y es algo que se destaca en las biografías que se han escrito sobre él. Se sabe un poco sobre la música que escuchaba, pero sabemos que era algo muy presente en, en su vida y, de hecho tiene mucho sentido, ¿no? Que le interesase tanto la música a una persona que valoraba tanto el silencio también, ¿no? Y que hacía del silencio, digamos, algo casi palpable en su obra. Ahora estamos viendo otra de las obras del Mm, artista, que es de 1907 en este caso, que es lo que es un piano y el cello, y una silla y un cuadro y poco más, el interior de sí. una... De Hay un una... violín Ah, también sí, apoyado en la silla. correcto. Eh, Sí, 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 este cuadro es maravilloso, está me en el Art encanta. Institute de Chicago Sí. y Es es uno uno de de tus... esos interiores vacíos, sin personas, que hay muchos interiores que pinta sin personas. Y es muy curioso porque en esos interiores los objetos parece que cobran vida casi, ¿no? Les da un protagonismo que hace que tengan casi vida en ausencia de personas que habiten ese espacio. Y a mí este me encanta porque además se genera casi como, siempre hay una expectación de alguna manera en la obra de Hammersley, porque como parece que no está ocurriendo nada, es como que te activa y te hace observar como con más atención y en este caso es verdad que estos tres instrumentos están ahí como conviviendo, parece que esperando a que alguien los toque o reposando después de haber sido tocados, ¿no? Pero están los tres ahí como juntos, apoyándose los unos en los Sí, otros sí. y bueno, es una obra maravillosa.
Una de las obras también que a mí me fascina, que es la que estamos viendo ahora en imagen, pues, otro interior, cómo Ujú. entra una ventana, cómo entra los haces de luz, la de luz, la ventana, una puerta cerrada y poco más. Sí, sí, hablábamos antes que es de una austeridad brutal, la verdad, de una desnudez, ¿no? Todo lo que hace, pero todo está súper medido. O sea, y él habla de que trabaja muy duro en conseguir unas imágenes armoniosas, ¿no? Donde le interesa mucho la cualidad arquitectónica de las imágenes que está pintando, ¿no? Entonces, por eso las puertas y las ventanas le fascinan, ¿no? Porque le permiten crear estas retículas, ¿no? Y estas estructuras con líneas que definen ese espacio y luego esa luz que atraviesa la ventana, que adquiere un carácter casi corpóreo, ¿no? Con esas motas de luz que parecen que hacen la luz esas motas de polvo, perdón, que atraviesan los haces de luz y que la hacen más tangible. Y además, esta obra tiene una historia muy curiosa. El primer propietario fue Alfred Brandsen, este mecenas del que os estaba hablando antes. Y él cuando publica, digamos, la gran monografía tras la muerte de Hammershøi, eh, colabora con un poeta que también conocía a Hammershøi, que se llama Sophus Michaelis, y le dan como un título, un subtítulo a esta obra, ¿no? Que le da como una dimensión poética y musical, ¿no? Y eh, este subtítulo es Motas de polvo bailando en los haces de luz, ¿no? Que, bueno, Qué se bueno. exceden un poco porque Hammershøi era muy austero con los títulos de sus obras, o sea, apenas eso las llamaba interior o sala de estar. Y aquí Bramsen y Michaelis se vienen arriba y bueno, le dan ese título. Salimos del interior a un exterior, una plaza desierta, totalmente desierta. Esto también es muy comentado de este autor. Parece casi distópico, por así decirlo. Entonces, Sí. ¿dónde estamos ubicados ahora mismo? ¿En qué plaza? ¿Dónde? Esto es la plaza del Palacio de Amalienborg, que está en Copenhague, está muy cerca de donde vivía Hammershøi, de hecho. O sea, al final su mundo está en un radio de unos cientos de metros a la redonda de su casa. Y como dices, es muy curioso porque no, en los paisajes es todavía más radical y nunca incluye figuras humanas, ¿no? Esto da una sensación como de que el tiempo se ha suspendido, no está pasando nada, incluso eso, yo a veces mirando algunos de sus paisajes parece que ha habido una catástrofe natural y se ha vuelto inhabitable, ¿no? Casi la superficie de la Tierra, pero bueno, él introduce estas vistas que están hechas desde un punto de vista ligeramente elevado. Esto lo pinta desde un palacio gemelo que está enfrente y siempre introduce pequeñas cosas como que hacen que nada sea como perfecto ni totalmente simétrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la fachada de este palacio está como ligeramente desplazada, no vemos la fachada completa, ¿no? Parece que nos ha impedido la visión del extremo derecho y luego sitúa esta escultura también en el centro que también resulta algo inquietante, ¿no? Porque no hay figuras humanas, pero está esta figura de un rey danés montado a caballo que nos interrumpe un poco la visión del palacio, pero bueno, esta es la primera obra que compra la Galería Nacional de Dinamarca, la primera obra de Hammershøi que adquiere para sus colecciones permanentes. Vamos a ir a dos imágenes más y cerramos con una reflexión. Vamos a ir a una imagen de paisaje. Estas son las Vale. que no vendía. Sí, esta es de Estas, las que se quejaba que nadie quería comprar. Y ahora está en Ordurcore y la verdad es que es una obra que a mí me encanta. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un paisaje de Gentofte, que es una zona cercana, Sí. cercana a Copenhague también, y estamos viendo planos paralelos, ¿no? En los que nos va a presentar primero una superficie de agua, luego una hilera de árboles, ¿no? Que está cada uno detallado. Siempre juega mucho con lo nítido y lo borroso, ¿no? Es otra característica muy curiosa de su obra. Y tras esa hilera de árboles, un gran cielo muy plomizo, ¿no? En muchas de sus obras son como sinfonías de grises, es algo en lo que se parece mucho, por ejemplo, a Whistler también, ¿no? Que trabajan, digamos, con unas tonalidades siempre dentro del mismo rango y con todo lujo
de detalles. Y luego él tiene también una manera de pintar que resulta muy, muy vibrante a veces, ¿no? Tiene toques muy cortos de pincel que hacen que al final la superficie se convierta en una especie de mosaico que parece que vibra. Y ya la última imagen que vamos a comentar, tenemos que terminar con esta. Sí, Es el mismo, es un autorretrato, es un autorretrato. 1911. Cuéntanos un poco lo que, bueno, le vemos a él, que vemos, le vemos Sí, a le él. vemos a él, que no estamos muy acostumbrados a verles, no estamos muy acostumbrados a verle porque él era, como decía, muy discreto y eso se refleja también en los pocos autorretratos que hace, ¿no? De hecho, esto lo pinta en 1911 y llevaba unos 15 años sin autorretratarse. Lo hace un año en el que ha ganado una medalla en la Exposición Internacional de Roma. Y es un verano que pasa en una casita que alquilan en las afueras de Copenhague y es muy interesante el tipo de autorretratos que hace, porque en concreto este a mí me encanta, aquí no se aprecia, pero tiene un formato muy grande, de hecho la escala de su figura es mayor del natural. Nos está devolviendo la mirada, que es algo que casi no pasa en sus obras, o sea, parece que nos está mirando, probablemente se está mirando en un espejo, pero ese espejo ocupa el lugar del espectador, con lo cual nos sentimos muy, muy interpelados. Y es muy curioso porque en este autorretrato él solo ocupa una mitad. La otra mitad la ocupan una puerta y unas ventanas, que son esos elementos que tanto le fascinaban y que tanta importancia tienen en sus interiores, ¿no? Entonces, este autorretrato es una especie casi de declaración artística, ¿no? Pues eso, de esos interiores que tanto le fascinan y en los que él de repente se incluye. Pues vamos a hacer una pequeña reflexión final con nada, dos cuestiones. ¿Consideras que es un pintor único? Ah, Sí, él consigue diferenciarse de los demás, pero bueno, no, como pasa con todos los artistas, no surge de la nada, digamos, ¿no? Él está mirando a otros artistas, está mirando el arte del pasado, pero también está mirando el arte de sus contemporáneos, ¿no? Y entonces simplemente escoge un camino en el que va depurando lo que otros están haciendo hasta llegar, digamos, a esta obra tan particular que además yo creo que una vez que has estado ante ella no olvidas. como conservadora del museo, ¿qué has aprendido en este camino, ¿no? Más, o sea, más de 3 años montando una exposición, 3 años. Me imagino que has aprendido muchas cosas y Ujú. también del autor. Con qué te quedas de este camino de aprendizaje? Pues no sabría decirte, me quedo con que el camino no se cierra nunca, es muy difícil, o sea, sí, creo que voy a seguir caminando y mirando a James ya para siempre es inagotable, que es lo maravilloso de este artista también, ¿no? Que yo creo que siempre mantiene abiertas muchas maneras de acercarse a él y creo que todavía hay mucho que aprender sobre él, así que con eso me quedo. Seguro que seguirás haciendo cosas sobre este autor y sobre tantos otros artistas. Mm. Clara Marcellán, un auténtico placer poder conversar contigo aquí en el Café de la Lluvia y seguiremos los pasos del Thyssen siempre y los tuyos ahora que te conocemos también por dónde andas, líneas de investigación, porque esto es muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao.